Cuando se habla de ciencia ficción occidental, no cabe duda de que las dos franquicias por excelencia son Star Wars, la mítica saga cinematográfica que con sus altas y bajas, redefinió el género de la space opera moderna, marcando generaciones enteras de fanáticos y coleccionistas por igual, y Star Trek, La Última Frontera, una mítica serie cuyo impacto social fue tan grande que además de llegar a impulsar verdaderos inventos y tecnología de la vida real, vio también la aparición del primer fandom como lo conocemos, los llamados Trekkies, individuos peculiares a los que habremos visto parodiados o referenciados en series y películas más de una vez, asociándolos de inmediato con el entretenimiento basado en el consumo de la cultura pop. Esto por sí solo debería ser ya una muestra suficiente del impacto cultural y social que la historia del USS Enterprise ha tenido en el imaginario colectivo. Sin embargo, a la hora de contrastarla con la obra del señor Lucas, lo cierto es que Star Trek no solo palidece, sino que incluso se llega a sentir prácticamente infrarrepresentada en el panorama contemporáneo, pues siendo justos, ¿cuándo fue la última vez que viste un parque temático de la saga Star Trek? ¿Cuándo fue la última vez que viste un set armable de la Enterprise en la sección de juguetes de algún Soriana? Incluso, ¿cuándo fue la última vez que conociste a un Trekkie en la vida real fuera de las parodias de alguna pantalla, y que no tuviera más entradas que un aeropuerto? Y aunque todo esto de hecho existe, una vez más, palidece absurdamente al compararse con la épica de Skywalker, la cual incluso en su precario estado actual, sigue dominando el panorama de la ciencia ficción, habiéndose prácticamente comido a Star Trek en el imaginario colectivo de nuestros días. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una franquicia tan importante y con un impacto social intrínseco como Star Trek, se siente tan ausente y en últimas menos popular que otras grandes del medio en la actualidad? Especialmente tomando en cuenta el reciente boom que han vivido las franquicias de ciencia ficción espacial. Para averiguarlo, realicé una pequeña investigación, analizando la trayectoria y principales características de la franquicia, su historia y universo, así como su icónico fandom y la evolución del mismo, contrastando posteriormente mis conclusiones con algunas inteligencias artificiales que igual no ayudaron mucho, pero sirvió para dar forma a los siguientes 4 puntos que expondré a continuación. Cabe aclarar también que no soy en absoluto un fanático de la franquicia, conozco lo básico y la he consumido superficialmente, pero en absoluto soy alguien versado en este universo y personajes, realizando este video más desde mi afición por la ciencia ficción espacial en general, que por esta franquicia en concreto. El propósito de este video es abrir el debate y en caso de llegar a este público, permitirle a los fanáticos de la franquicia expresar su entusiasmo e interés por esta en la caja de comentarios, dando espacio a diferentes opiniones y puntos de vista. Sin nada más que agregar, comencemos con los antecedentes. Creada por Gene Roddenberry en 1966, Star Trek comenzó como una serie de ciencia ficción televisiva, ambientada en el lejano siglo XXIII donde la humanidad, finalmente había alcanzado la cúspide del desarrollo social mediante la solidez de sus instituciones administrativas y la integración de la tecnología puesta al servicio de mejorar la calidad de vida, impulsando también la exploración de los confines de la Vía Láctea, y la interacción con otras especies inteligentes en una federación interplanetaria. En este escenario, seguíamos los viajes de la nave USS Enterprise de la flota estelar, al mando del icónico capitán James Tiberius Kirk, y su célebre tripulación. En cada episodio, enfrentarían toda clase de situaciones, desde crisis focalizadas en planetas remotos, hasta disputas políticas que podrían alcanzar una escala galáctica si no se gestionaban correctamente, todo esto abordado desde una perspectiva subjetiva y analítica, buscando siempre dejar una moraleja o debate al espectador, siendo una serie y una historia bastante filosófica en ese aspecto. Con el paso del tiempo, las series y posteriores películas fueron evolucionando, estableciendo nuevas tramas, personajes, líneas argumentales y demás, hasta dar forma a una amalgama bastante compleja e intimidante para aquellos que miraban desde fuera. Teniendo esta perspectiva en mente, podemos dar pie al primer punto de este video. El público de la serie es muy específico. Mientras que Star Wars y otras grandes obras contemporáneas del género planteaban escenarios de épica espacial, diseñada para atraer al gran público con guerras interminables e imperios malignos, la propuesta original de Star Trek apostaba por el lado filosófico, político y científico de la exploración galáctica, apelando a un público más reducido que veía valor e interés en el desarrollo de estas ideas sobre el de una historia convencional de héroes contra villanos. Una obra de nicho en toda regla para un público igual de selecto que no buscaba lo mismo que el de Star Wars u otras obras más recientes, pues mientras que la saga de Lucas siempre intentó ser la más grande posible y una experiencia para todo mundo y todas las edades, la serie de Roddenberry iba más a lo suyo, a discutir ideas y plantear debates filosóficos que igual no eran lo tuyo pero estaban como su mayor gancho.
Teniendo esto en mente, podemos considerar que el público de Star Trek no es que haya decaído con el tiempo, o perdido popularidad, sino que este simplemente juega en otra liga, y con otros intereses, moviéndose en círculos diferentes a los de otros fandoms como el de Star Wars o Warhammer 40.000, es por eso que a simple vista no los vemos porque no están ahí, no están en las discusiones de cuál universo tiene la nave más poderosa o los héroes más fuertes, tampoco en videos de lore, o explicando a detalle sus ejércitos, supersoldados, o unidades ficticias. De hecho, revisando un poco su contenido en la plataforma, su conversación se enfoca más en estudios de personajes, resúmenes y discusión de tramas o episodios, tributos a la saga, sus actores, iconografía y por supuesto, en destrozar las nuevas y muy malas propuestas que han visto la luz en los últimos años. Todo más discreto, todo más personal. No digo que lo otro no exista, pero no es tan común y se encuentra más en espacios compartidos que en el núcleo del fandom. Algo que también pasa con su coleccionismo, que aunque es vasto y casi infinito, se mantiene como algo más interno, se sabe quién lo compra, se sabe a quién le interesa, y con esto parece ser suficiente, no busca la espectacularidad ni la penetración comercial absoluta que otras grandes del género dan por hecha. Incluso me atrevo a decir que es un fenómeno similar al que ocurre con Avatar. Una saga de la que si bien escuchamos burlas constantemente, sobre cómo no tiene fans y cosas por el estilo, sigue rompiendo récords en taquilla con cada estreno, y una vez decides buscar a fondo, te das cuenta que de hecho sí tiene fans y muchos, con sus propios memes, chistes y cuestiones internas que les dan identidad. Otro ejemplo podría ser la saga Dune, que al estar basada en una de las obras más importantes de la ciencia ficción, cuenta con un número acérrimo de seguidores, lo cual se ve reflejado en taquilla con cada estreno, pero no necesariamente implica abrir la conversación sobre quién ganaría entre un guerrero Harkonnen, y yo qué sé, un élite de Halo, o algo así. La expresión del fanatismo tiene muchas caras, algunas más discretas, y tomando en cuenta la realidad innegable de que el fandom de Star Trek es uno bastante envejecido, la ausencia del mismo en redes sociales no es una señal de inexistencia, simplemente de un nicho a la hora de disfrutar la saga que les gusta. Lo cual nos lleva al punto número 2. Star Trek nunca tuvo la intención de ser un fenómeno comercial. Al menos no del mismo modo que Star Wars, con parques temáticos, videojuegos y un Baby Spock o algo así. Lo que esta saga siempre buscó, fue causar impacto mediante sus historias, conceptos y debates filosóficos, no tanto mediante el merchandise o el consumismo masivo, ni volviéndose omnipresente en el día a día. Ese era el enfoque de la competencia, el cual se adapta también a sus características como franquicia que dieron pie a esto. Pensar que Star Trek perdió la capacidad de tener presencia en el mercado actual, o que carece de la misma, es una noción bastante equivocada, más bien, nunca tuvo la intención de hacerlo, lo suyo era antes que nada, contar historias, después todo lo demás llegaba solo. Prueba de ello es la existencia de atracciones y experiencias inmersivas, además de las ya míticas convenciones en lugares como Las Vegas. Si hoy Star Trek no se siente con la misma intensidad que la competencia u otras franquicias, es porque simplemente jamás tuvo la intención de hacerlo. Su impacto era otro, del mismo modo en que su público también lo era. Para ejemplo de esto, podemos hacer una comparación con 40K. Esta saga siempre había gozado de una gran popularidad dentro del nicho de los juegos tabletop, y el coleccionismo de miniaturas sobre todo en habla inglesa, pero no fue hasta que el tráiler de Space Marine 2 rompió el internet que la saga vivió su nuevo boom, convirtiéndose en el fenómeno que es ahora en redes sociales. Sin embargo, ni siquiera así se ha vuelto algo omnipresente en el imaginario colectivo todavía, lo cual es más que obvio, pues tal y como pasa con Star Trek, la intención de Warhammer nunca fue hacerlo, pero no por eso ponemos en tela de juicio su popularidad. De hecho, sabemos que ahora mismo es más alta que nunca y se sigue expandiendo a pasos monstruosos. Con estos dos primeros puntos mi intención fue principalmente tratar de demostrar que visibilidad y popularidad no son lo mismo. Una saga puede ser popular y querida sin que ésta domine el merchandise como prueba, e incorporarse en el imaginario colectivo sin necesidad de ser absoluta y opacar a otras. Si a día de hoy Star Wars se ha comido tanto a Star Trek, es porque en su concepción básica, una tenía las cualidades para dominar el mercado, la otra para ser principalmente una fuente de historias y debates. Pero entonces, si Star Trek sigue ahí, su popularidad es intrínseca, y su fandom se mantiene leal a pesar de los años, ¿por qué no ha logrado penetrar en las nuevas generaciones de la misma forma que la saga de Lucas lo ha hecho? Bueno, a partir de aquí el motor warp se descompone, y comienza lo que yo supongo es el nudo con Star Trek en el siglo XXI. Y es que con 50 años de historia, es una franquicia que a lo largo de series, películas, reboots y reinicios, ha sido exprimida hasta la última gota, volviéndola una saga sobreexplotada y agotada hasta el cansancio, que difícilmente podría seguir teniendo algo que ofrecer a estas alturas.
Su tiempo ya pasó, sus mejores años también, y tomando en cuenta que fue una serie de los años 60, sus valores de producción no se alinean con los estándares de entretenimiento actual, volviéndola una saga poco apetecible al público moderno. Esto es perfectamente entendible, y puede que los fanáticos no estén de acuerdo con esta noción, pero lo cierto es que yo tampoco lo estoy. Soy el primero en decir que los valores de producción se vuelven irrelevantes cuando se tiene una buena historia y construcción de universo. Sin embargo, desafortunadamente no estamos hablando de nosotros, estamos hablando del gran público, para el cual una franquicia como lo es Star Trek, a día de hoy resulta intimidante y poco apetecible en varios sentidos, por lo que incluso si llegan a sentir curiosidad por lo que la última frontera tiene para ofrecer, la magnitud, vastedad y agotamiento de la misma, se convierte en una barrera metafórica, que haría salir corriendo a cualquiera que la vea de frente, pues 10 series, 13 películas, 3 caricaturas y una serie de cortos, no son un visionado casual o curioso en absoluto, son un reto en toda regla, que deberán enfrentar por cuenta propia. No hay un punto de entrada claro, ni tampoco existe un final al cual llegar. Solo una amalgama interminable que navegar, de la cual no siempre saldrás satisfecho. Los fans mejor que nadie saben la cantidad de tesoros narrativos que yacen en este universo, pero también todo lo que tuvieron que pasar para encontrarlos. Es algo así como lo que ocurría anteriormente con la propia Star Wars previo a la era Disney, o las historietas de superhéroes antes de que estos se volvieran un fenómeno comercial. Es decir, universos interminables que no tenían compasión con el espectador casual, y eso a la larga es un problema para cualquiera. Recapitulando, no es que la serie ya no tenga fans, es solo que estos son un nicho, y se mueven en otros círculos, con otros intereses y menos presencia en redes sociales. La franquicia nunca tuvo la intención de dominar el panorama comercial a través del merchandise, o esa clase de visibilidad, y actualmente no se suman tantos fans nuevos debido a lo intimidante, extensa y gastada que ésta se siente. Con esto debería ser suficiente para responder a la pregunta central de este video, sin embargo, creo que aún queda un punto más, que podríamos tratar y que de hecho originalmente formaba parte del anterior. Pero decidí separarlos en dos, tanto para hacer bulto, como para poder evaluarlo por sí solo. Y este es: que la serie no ha logrado hacer nada de impacto en la actualidad. Si algo no ha podido hacer Star Trek en el siglo XXI, ha sido entregar un producto lo suficientemente remarcable como para pisar fuerte en la nueva generación, marcando tendencia, reinventándose a sí misma, y aún más importante, abriendo la puerta a nuevos fans interesados en la franquicia. Algo así como lo que hicieron los superhéroes con los universos cinematográficos, o para bien y para mal, Star Wars tras la adquisición de Disney y con todo lo que eso trajo consigo. Su mejor intento hasta ahora, fue con la película del 2009, pues esta no solamente era una modernización del concepto, sino que también actuaba como un reinicio, contando nuevamente desde cero la historia del Capitán Kirk y la Enterprise en una cronología diferente, lo que la volvía un punto de entrada perfecto para los nuevos fans, que podrían disfrutar de una generación entera de historias y viajes por la galaxia. Sin embargo, pese a que la película fue un éxito en taquilla, y derivando en toda una nueva trilogía cinematográfica, al mismo tiempo pasó sin pena ni gloria, fallando en causar ese impacto cultural necesario, siendo vista como solo una película más de la temporada, incluso sufriendo de los estigmas mencionados en el punto 3, con personas que no sabían la intención real de esta obra, y creían que solo era una entrada más en su complicada y vasta línea de tiempo. Esto último ni siquiera tuve que investigarlo mucho, literalmente lo recuerdo personalmente de comentarios hechos por mis allegados en esa época. Otro buen intento fue la serie de Strange New Worlds, una serie precuela de la historia original, contando nuevamente los orígenes de la nave Enterprise y el Sr. Spock, sin tomar en cuenta todavía muchos de los eventos futuros, pero una vez más, pasando sin pena ni gloria con el gran público, especialmente al tratarse de una serie exclusiva de Paramount Plus, un servicio de streaming relativamente nuevo y poco popular durante su estreno. Tuvo buen público, a la crítica le gustó, pero su impacto no fue precisamente el más grande. También tuvimos Starfleet Academy, pero creo que está de más decir lo que pasó con esa porquería. ¿No creen? Star Trek simplemente no ha tenido ese nuevo parteaguas que vuelva a catapultarla al gran público, esa razón y punto de entrada para sumergirte en esta galaxia enorme y redescubrirla por completo, apasionándote tanto por ella como las pasadas generaciones lo hicieron alguna vez. De hecho, con productos como la ya mencionada Starfleet Academy, más bien parecería que están intentando matarla, y eso es una pena. Investigando la franquicia para este video, les puedo asegurar que quedé fascinado con Star Trek. Es un mundo increíble y lleno de historias que definitivamente voy a querer seguir explorando a fondo, tanto para traer más contenido a este canal, como por el simple gusto de disfrutarlo. Una prueba irrefutable de lo bueno que es este universo cuando le das una oportunidad, pero también de lo complicado que puede llegar a ser.
Al final, y luego de examinar estos puntos, mi conclusión es que, del mismo modo que en el punto número 1, pudimos afirmar que popularidad y visibilidad no son necesariamente la misma cosa, creo que sin temor a equivocarnos, podemos asegurar también que impacto cultural tampoco lo es. Con 50 años de trayectoria, Star Trek es una serie y una franquicia que si bien actualmente no goza de una popularidad equiparable a otras similares, es innegable que su impacto cultural ha sido absoluto. Puede que no domine el merchandise actualmente, ni tampoco la discusión en línea, puede que sus producciones no sean las más esperadas o aclamadas del momento, y que rara vez la topemos en nuestros videos favoritos de explicaciones detalladas o comparaciones con otros universos, pero durante todo este tiempo, Star Trek ha plantado ideas, bases, marcado a generaciones enteras e incluso impulsado la creatividad de quienes vieron La Última Frontera, y quisieron poner de su parte para que estuviera más cerca. Ese es el verdadero impacto y popularidad en el que deberíamos pensar cuando hablamos de Star Trek. Una serie que hace medio siglo y con las limitaciones de la época, logró cambiar la historia de la ciencia ficción para siempre. Y pues, ahí lo tienen. No es una investigación perfecta, pero creo que es pertinente. La verdad quedé bastante fascinado con esta franquicia luego de todo esto, y de verdad quiero saber más, tanto para seguir trayéndola al canal, como simplemente por el gusto de hacerlo. Star Trek es un universo fascinante que con una trilogía reboot tan sólida, y una cuarta película en camino, amén de tantos años de historias, series y conceptos fascinantes como los cañones Phaser y los motores Warp, definitivamente vale la pena intentar conocer. Depende de ti hacer el viaje a las estrellas. Gracias por haber llegado hasta el final. Espero que les haya gustado. De verdad quiero poder vivir de esto y hacerlo más profesional, evolucionando de Loquendo a grabación de voz real. Así que por favor ayúdenme a crecer suscribiéndose, dándole like y compartiéndolo con personas a las que les pueda interesar. Recuerden que soy su fanboy. Saludos.